y tenemos pues a diferentes realizadores del otro lado del charco que nos están también, que están compartiendo esta jornada. Nosotros como Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente creemos que debemos ser la punta de la lanza para todas estas jornadas y para crear estos estudios y debates sobre cómo hacer más sostenible la industria del cine y de los eventos cinematográficos. Es decir, ya es por coherencia, si estamos defendiendo la sostenibilidad en todos sus aspectos, pues también en la manera de comunicarlo, de hacerlo, de expresarlo y de promocionarlo. Por lo tanto, estamos muy contentos con este grupo de trabajo de R4, que como bien ha dicho está Catalonia Film Festivals, la OPA, la Asociación de Productors. Quiero agradecer a todo el equipo que ha hecho posible esta jornada, al igual que a los ponentes que estoy seguro que hoy pues, nos van a descubrir muchas cosas que ni sabíamos, ¿no? que teníamos que tener en cuenta pues, para ser más sostenibles de lo que muchos ya lo somos y pues, para algunos pues, que empiecen a partir de esta charla pues, a aplicar estas pequeñas prácticas sostenibles para hacer del mundo del cine, de la industria del cine, una industria que es de derroche, de luz, de glamour, de desperdicio, pues que sea también sostenible, ¿no? E intentar pues, ver cómo podemos hacer para ir en la línea de todas las otras industrias. Muchas gracias y doy la palabra a nuestra moderadora, que es la José Canela, International Manager del programa Albert. Espero que disfruten mucho de esta jornada y también la interacción. Gracias desde San Cine, que lo estamos celebrando toda esta semana hasta el jueves, que cerramos en la Filmoteca de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Rosa Canela y soy la International Manager en Albert, como bien hemos oído. Me ha encantado la frase de la industria glamurosa, o sea, vamos a tener una industria glamurosa y sostenible. Creo que voy a usar esta frase bastante a partir de ahora. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta sesión, que son más que necesarias y que seguramente no las tenemos lo suficiente. Antes de empezar a hablar con los ponentes y presentaros un poco el debate, me voy a presentar un poco mi experiencia. Como bien hemos oído, soy la International Manager en Albert. Es un proyecto, Albert es la parte sostenible, el proyecto de sostenibilidad de BAFTA, de la Academia de Cine y Televisión en Inglaterra. Desde este proyecto lo que hacemos hace 10 años que estamos trabajando en el proyecto, lo que tenemos una calculadora de huella de carbono, tenemos una certificación, esto es lo que la gente conoce más porque tenemos 10 años también de experiencia en trabajar con diferentes producciones en Inglaterra y globalmente ahora. Gracias. Aparte de esto, tenemos otros proyectos, pues damos sesiones educativas para la industria, hemos hecho diferentes reports de cuáles en un estudio, por ejemplo. O sea, lo que hacemos es intentar recoger los datos de la industria para entender cuáles son las soluciones y cuáles son un poco los obstáculos que la industria está viviendo en este momento, entonces facilitar proyectos para ayudarlos. Mi experiencia mayoritariamente ha sido en producción de televisión, he hecho un poco de cine, pero mayoritariamente televisión. En España estuve varios años trabajando para Alterrat, para Buenafuente, Homo Zapping, Salvados, o sea, era más factual, que más documental y estudio también, entretenimiento. Y hace 12 años me fui a Inglaterra, pero ahora he vuelto y allí trabajé más en drama, en más culebrones, y estoy encantada que haya gente de Sudamérica y Centroamérica porque con el género del culebrón, y en Inglaterra es algo que es muy potente también. Y bueno, ahí pues en Albert lo que más he hecho con ellos ha sido pues hablar con producciones, intentar entender intentar entender su impacto, que vamos a hablar de esto bastante hoy, de qué significa entender el impacto, para qué es importante entender el impacto a la hora de reducirlo.
Y bueno, desde Albert hemos trabajado con productoras pequeñísimas de hacer a lo mejor un producto infantil, a la película 1917 de Sam Mendes, también fue nuestra primera película así grande que trabajó con nosotros. Entonces estoy muy contenta de poder compartir esta experiencia con vosotros un poco. Entonces, la sesión de hoy, como muchos sabréis, espero que sepáis porque lo habréis visto por la televisión, en el periódico, en internet, que estamos en la segunda semana de la COP26. La COP26 es la cumbre mundial, bueno, la COP es la cumbre mundial del cambio climático. Este año se celebra en Glasgow y espero que muchos estéis familiarizados con lo que es el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París salió de una cumbre también en 2015, de una cumbre del cambio climático, en que, bueno, fue como un año muy especial, ¿no? Porque fue cuando todos los países dijeron, vale, sí, vamos a hacer algo para reducir nuestras emisiones de carbono. Sin embargo, nuestras emisiones de carbono desde el 2015 han seguido subiendo, ¿no? Entonces los expertos, los científicos nos han dicho, nos están diciendo que este año Glasgow, y me emociona un poco y todo, y es verdad que este año es el momento. Ahora es cuando realmente los gobiernos tienen que coger esta hoja de ruta que tienen y decir cómo van a implementar los cambios. O sea, que no podemos seguir hablando y no hacer nada. Los expertos nos están diciendo que para no llegar a una temperatura de 1,5 grados, toda la sociedad tiene que cambiar el cómo funcionamos, ¿no? No es un, vale, cambio mi coche diésel por un coche eléctrico, no, tenemos que mirar cada aspecto de nuestra sociedad y cambiarlo y un poco adaptarlo a los cambios que nos vienen. Y esto incluye nuestra industria. Y esto lo digo porque hablo con mucha gente que te dice, ya, pero la industria de cine no, ¿por qué no? O sea, nosotros somos una industria que más que nadie usamos a todo el resto de las industrias, transporte, energía, materiales, o sea, usamos de todo, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces, yo solo os voy a decir un par de números para que os deis cuenta de lo contaminante que puede llegar a ser nuestra industria. Bueno, más que nada, en España, el sector audiovisual es la principal actividad cultural en España ahora mismo y aporta unos 8.323 millones de euros a la economía al año. O sea que sí, es una industria que es importante y que se necesita mirar. Y desde Albert, con todos los datos que recogemos, pues sabemos que una producción como una serie de televisión o un programa de entretenimiento, por ejemplo, puede emitir unas 300 toneladas de carbono solo en una serie. Y si ya estamos hablando de películas, estamos hablando evidentemente depende de la producción, pero estamos hablando de una media de 2.840 toneladas de CO2 por una película. Entonces, sí, es una industria que realmente tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestro impacto. Por esta razón, nos tenemos que poner las pilas y tenemos que empezar a medir y entender. Y bueno, para conseguirlo hay producciones que escogen contratar un servicio externo, que es de lo que vamos a estar hablando hoy, y hay productoras que lo prefieren hacer ellos mismos. Pero bueno, antes de presentaros a los ponentes, creo que tenemos un corto para poner, que Marta Lopera, que la tenemos en Cambridge, que ahora en un momento os la presentaré después del corto, creo que nos vas a poner ahora, ¿no? Un segundo. Vale. En teoria hauríeu de veure això. Esteu veient el vídeo, no? Entenc. Si poso play. ¿Te vemos a ti ahora? A ver. Vale, un segundo entonces. ¿Ahora? Vale, sí. Vale, genial. En el cine la energía necesariamente es la electricidad. A ver, ¿cómo esperas que ilumine sin luces? ¿Cómo esperas que haga un corto sobre energías renovables si voy a gastar tanta luz? Era la primera vez que teníamos una confrontación. Habíamos trabajado en varios proyectos juntos, hasta que llegó este cortometraje. Estaba obsesionado con el gasto de energía. No podíamos hacer nada. Si quieres menos luces, necesito una mejor cámara. Con la cámara que teníamos necesitábamos más luces.
No teníamos dinero para pagar la cámara que ella quería. ¿Qué esperaba? ¿Que lo hiciera con un celular? Le dije que usara una de 35 milímetros que yo tenía guardada. Él no tenía idea de cuánto contamina el revelado. Y pasó lo que tenía que pasar. Encontramos algo accesible, una cámara que podía funcionar. Lo convencí de que pusiéramos 3 luces. 3 luces. 3 luces que estaban gastando en total continuamente 2.300 watts. Nada lo convencía. Empieza a apagar los fresneles. ¿Quitamos la luz de atrás? Sí, todo. Apágala, por favor. No se veía tan mal, pero aún así seguíamos gastando 1.650 watts. Se puso más difícil. Apagamos el segundo fresnel y nos quedamos solo con una luz. Le sugerí lo obvio, filmar en el exterior. Filmar en exteriores también es gasto de energía. Para empezar con el transporte, luego súmale la cantidad de gente que éramos, claro que es un gasto de energía. No solo era la fotografía, todos los departamentos gastan energía. Vestuario, sonido, comida, arte, maquillaje. Todos los departamentos, aunque pareciera que fueran pequeñas cositas, todos y cada uno gastan energía. Me rindo. Nunca pensé que hacer un corto para salvar el planeta contaminaría tanto. Ya deja de grabar, no estás contaminando. A ver, préstame la cámara. Con la energía que genera el sol durante una sola hora, todos en la Tierra podríamos vivir durante un año entero y hacer más de 50 millones de cortometrajes. El arte y la vida no son muy diferentes. Ambos deberían ser sustentables. $14,000. Cambiar nuestra forma de pensar depende de una sola chispa. Perfecto. Vale, os vuelvo a poner aquí. Vale, bueno, muchas gracias por el cortometraje. Como hemos podido ver, aquí se concentra bastante en el tema de la energía, ¿no? Bueno, podemos un poco ya adivinar que energía es un gran impacto para nuestra industria, pero transporte también. O sea, aquí ha puesto más el foco en la industria y en la energía, pero bueno, tenemos otros impactos. Pero bueno, para hablar de esto con nosotros, pues hoy tenemos 3 expertos en el tema. Bueno, os voy a presentar. Mira, yo os tengo sentados exactamente como os tengo en mi guión, me encanta. Ha sido casualidad total, ¿eh? Tenemos a Adriana Piquet, que es la directora general de Asociación de Productoras de Cine Publicitario de España. Gracias por estar aquí. Oliver Lipiáñez, que es el responsable de sostenibilidad de Key is for Knowledge. Muchas gracias. Y Ana Vallejo, que es consultora de sostenibilidad y directora de proyectos en MQ Sustainable Sports and Green Events. No sé si lo he dicho bien. Y bueno, también tenemos a Marta Lopera, la podéis ver online, que ella estará manejando todas las preguntas. O sea, si tenéis alguna pregunta que queréis hacer, al final dejaremos unos 15-20 minutos para hacer preguntas. Ella es doctorada de la UPF, profesora visitante en la Universidad de Cambridge y es coinvestigadora principal del proyecto Green Shooting juntamente con el doctor Manuel Jiménez Morales. Muchas gracias por estar todos aquí y primero lo que iremos, si acaso iré uno por uno de vosotros si contáis un poco pues qué es lo que hacéis, vuestros proyectos y cómo llegasteis al mundo de la sostenibilidad y el audiovisual. Adriana, podemos empezar contigo. Vale, muchas gracias, Rosa. Bueno, en realidad comencé con el audiovisual en España. En Argentina ya había comenzado antes, en el 2008-2009, cuando estoy en la oficina de rodaje en el Ayuntamiento de Sevilla.
Y una de las cosas que nos interesaba... El Zoom. Sí, perdona, si todo el mundo se puede poner en mute, porque así nos escuchamos. Marta, tú sí. Y la otra cosa es que estamos grabando el evento, o sea, si no queréis estar en el vídeo, por favor apagar el vídeo. Ya voy a encontrar yo quién está y ponerlo. Es que no puedo ponerlos yo en mute. Marta, creo que tú puedes poner a todo el mundo en mute. Gracias. Vale, vamos a seguir, a ver, perdona. Sí. Bueno, y en esta oficina de rodajes de Sevilla, ahí teníamos un compromiso casi personal donde exigíamos a las productoras que por favor contrataran los servicios municipales de la recogida de la basura y tuvieran los cubos donde ayudaban como a reciclar. Todavía en ese momento no se hablaba mucho de sostenibilidad. Y también, ya estamos hablando de 2011, 2010, pero incluso antes, que las tomas de agua, que no hubiera botellas de agua, o sea, no era para que no haya botellas de aguas minerales, pero sí nosotros les decíamos que tenían que contratar el agua potable, que tenían que hacer la conexión en una localización al exterior del agua potable de la ciudad. Y la toma eléctrica era directamente a la red eléctrica para evitar sobre todo el ruido de los vecinos y poder rodar en las localizaciones que estábamos ofreciendo. Y bueno, más cerca de finales de 2015 ya había comenzado a ponerme en contacto con mis compañeras de Alemania para la guía Green Shooting que tienen muy bien desarrollada en Hamburgo y en Baviera. Pero bueno, ese proyecto quedó estancado y cuando comienzo en la PSP, uno de los puntos que leo que tenía el certificado de AENOR era que era muy importante cuidar las localizaciones y había que presentar como una foto de un antes y un después de cómo se dejan las localizaciones. Hay como un compromiso en toda esta auditoría de AENOR que hacemos para este tema. Y poco a poco, ante la demanda de nuestros clientes internacionales para el service, donde exigen de que realmente tienen que seguir unas líneas de sostenibilidad y de protección en el rodaje, pues fueron las primeras en empezar con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos en contacto ya directamente con la gente de ProMálaga, íbamos viendo tal, pero yo veía que mi observación era que nuestras productoras de servicio de publicidad iban bastante avanzados, sin tener una guía en España, sin tener una legislación, sin que haya nada que tal, como que era fundamental para poder atender ciertos clientes. Entonces, desde la PSP hemos creado una comisión de sostenibilidad, donde, bueno, hay muchas comisiones de trabajo, y una de ellas es la de sostenibilidad, donde hemos comenzado a tomarnos esto en serio y, bueno, hablar de bienestar, lo quiero leer, porque en cine publicitario también es hablar de sostenibilidad, porque sostenibilidad son muchas cosas, es muy amplio el término sostenibilidad. Y entonces hemos hecho nuestra guía, empezamos con un plan, viendo todo lo que había por todos sitios, pero nos hemos dirigido a lo más internacional, que es lo que demandan nuestros clientes, ¿no? Y aunque las marcas sean en España, vienen de una empresa internacional seguramente. Entonces, contactó con nosotros Green David, que es una asociación sin fines de lucros a nivel internacional, que trabaja básicamente con cine publicitario en todo el mundo, y ellos nos hicieron las correcciones y ya tenemos nuestra guía sostenible. Y bueno, el siguiente paso ha sido que nuestro evento, que son las jornadas de cine publicitario, yo no sé si es el primer evento o el segundo o qué número de eventos será, que se hace todo el cálculo como corresponde como evento, pero hemos querido, ya que nosotros estábamos con la sostenibilidad y hablando de guía sostenible, ver cómo funcionaba desde nuestra producción para poder, cuando un socio me llama a consultar qué hacemos, la mejor manera es saberlo de primera mano, claro, aprender a hacerlo, ¿no? Cómo se hace. Y la verdad que la experiencia ha sido muy chula porque empezamos a elaborar dos ponencias de sostenibilidad y
y Oli nos ha ayudado muchísimo en esto, junto a otros 2 colaboradores, y así es como fue como el proceso, ¿no? Sí, bueno, es un poco la demanda, ¿no? Y también por eso también estamos aquí un poco de porque vemos que todas las empresas internacionales y nuestros clientes nos están pidiendo, igual que nos empezaron a pedir informes sobre riesgos laborales, pues ahora nos van a pedir informes sobre nuestro impacto medioambiental. Pero es cierto que vengo de una buena escuela porque en el Ayuntamiento de Sevilla nosotros ya lo veníamos haciendo mucho antes. Creo que éramos bastante sostenibles y además también impulsábamos a utilizar el medio de transporte público porque el medio de transporte público en esa ciudad es sostenible hace mucho tiempo. Así que, bueno. Sí, sí, ya viene de lejos. Viene con una buena base, digamos. Muy bien, gracias, Adriana. Tenemos a Oliver, si quieres contarnos un poco lo que haces. Sí, y tanto. Bueno, pues yo vengo representando Case for Knowledge. Case for Knowledge es un proyecto que nace de gente de producción. Yo me he dedicado toda la vida a trabajar en departamentos de producción, más en ambiente publicitario internacional, pero desde muy jovencito ya estudié esta formación. Y de ahí con los años fuimos evolucionando, creamos como una empresa de servicios, sobre todo para organizar espacios de rodaje en la ciudad de Barcelona y hace unos años, 3-4 años, empezamos a ver que en otros países pues estaban desarrollando propuestas que tenían un objetivo de acercar la sostenibilidad a la industria. Sí que dentro de bastante la confusión, no había mucho tipo de criterio, todavía sigue habiendo un poco de... Bueno, buscar una manera de trabajar con criterios globales, que unifiquen la manera de trabajar en diferentes países, pero bueno, había empezado a haber muchas iniciativas, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Entonces nosotros como empresa que éramos un poco de velar por las organizaciones de los rodajes, pues un poco nos tocó un poco pues el challenge de bueno, pues vamos a intentar acercar un poquito la sostenibilidad también aquí al mundo de la industria audiovisual en España. Entonces, un poco la manera que nosotros, nuestro conocimiento base parte de la producción, no desde el mundo de las ciencias ambientales, pero había un primer proceso, que es el que se estaba desarrollando en otros países, que era relativamente sencillo y fácil de aplicar en los rodajes, que era el tema de la gestión de los residuos y la gestión de reciclaje. Entonces, fue un primer servicio que sacamos una marca que se llama Waste Management dentro del proyecto de Case for Knowledge y por lo menos visualizaba, daba mucha visibilidad a un cambio positivo de la productora hacia el proyecto y ayudaba muchísimo también un poco a despertar cierta conciencia y responsabilidad a la gente, ¿no? Tan sencillo como era el reciclaje, pero ya era un gesto, algo que tampoco significaba un coste elevado para las productoras y de alguna manera era un cambio. A partir de ahí pues fuimos evolucionando porque ese residuo pues, se puede tener una medición, se puede hacer un cálculo, se puede hacer como una formación no formal a la gente que participa en los procesos de segregación. Se hace también una orientación a clientes extranjeros que codificación de residuos funciona de manera diferente. Era bastante interesante. Por el tema de la COVID, que tuvimos ahí pues, 1 año y medio prácticamente de parón, pues decidimos ejercer formaciones medioambientales. Pues a partir de posgrado de educación ambiental nos ayudó muchísimo a tener una visión más holística un poco de toda esta temática, de lo que era la sostenibilidad y en especial de lo que era la sostenibilidad medioambiental y cómo podíamos acercarla a una industria como la nuestra. Y a partir de aquí pues fuimos aprendiendo a diseñar planes de sostenibilidad, haciendo estudios de viabilidad de los proyectos previos, identificando los impactos más significativos que tiene la industria y a partir de ahí evidentemente falta mucho trabajo, procesos de estudios de mercado para tener un poco de data, de registros comparativos, indicadores y tal. Pero bueno, creemos que poco a poco pues, se van desarrollando herramientas. Hay calculadoras de huella de carbono también. Nosotros trabajamos con una que está un poco con la colaboración de una empresa muy grande que se llama La Bola, que está aquí en Cataluña. Pues gracias a ellos un poco nos echaron una mano también de cómo podíamos a partir de su calculadora de huella de carbono para evento, cómo la podíamos transformar un poquito y acercarla más al tipo de producción, con las dificultades que tiene y sigue teniendo. Y luego, sobre todo, un tema que a mí personalmente me preocupaba bastante, ya que por lo que veía en otros países, la concentración, el gran problema era enfocar solo la problemática dentro del proyecto y nosotros quisimos un poco aportar y ampliar esta problemática a lo que es un poco la responsabilidad social, empresarial o corporativa que podían tener las empresas, tanto empresas productoras como empresas dentro de los grupos de intereses que podrían ser
proveedores o otro tipo de colaboradores. Y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Green Office, que es un poco un proyecto que acerca la sostenibilidad no solo desde la perspectiva o la óptica del proyecto, sino que se intenta trabajar previamente en las oficinas, en las productoras, para hacer más fácil el cambio de hábitos que podemos tener la gente de producción, que al ser una industria un poquito particular, no quiere decir que la sostenibilidad la tengamos lejos, pero es algo que las productoras, la verdad, y proveedores en general, todas las empresas de la industria, pues el concepto de la sostenibilidad estaba un poco alejado y consideramos que es una primera manera de acercar bastante la sostenibilidad para facilitar luego su implantación a futuros proyectos. Y un poco, pues bueno, pues en esa tesitura y en esa línea estamos de trabajo. Me gusta mucho el tema de formar a los trabajadores desde la parte de la oficina, porque es algo que, y ahora cuando entramos más en lo del ecoasistente, o sea, está muy bien, pero bueno, ¿dónde empezamos y dónde terminamos la ayuda esta para que la producción sea más sostenible? ¿Solo en el rodaje? ¿Lo hacemos si es un festival? ¿Dónde empezamos este trabajo? Muchas gracias. Y Ana, si nos quieres contar un poco. Bueno, yo vengo de un mundo un poco diferente y yo he llegado al mundo de la sostenibilidad de una manera absolutamente inevitable. Es decir, ha sido como un destino al que no me he podido escapar. Por mucho que hubiera querido, no podía no llegar al sitio en el que estoy ahora y en el que espero seguir durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo he hecho educación física, con lo cual me he dedicado al sector deportivo desde que tengo uso de razón, y mi trabajo fundamental ha estado relacionado con la gestión de grandes infraestructuras. He participado en eventos tanto como deportista como entrenadora, con lo cual el mundo de los eventos también lo conozco y ahora además desde el punto de vista de la gestión medioambiental. En el momento en que empiezas a gestionar grandes infraestructuras, luego también hay otra parte que ya viene de muchísimo antes. Yo soy de la generación que creció con Félix Rodríguez de la Fuente y Apostó, con lo cual hay ciertas cosas de la infancia que quedan metidas en el ADN para siempre y de las que ya nunca más te vas a poder separar, ¿no? Pero bueno, cuando empecé en el sector deportivo realmente a gestionar grandes infraestructuras y empiezas a ver la cantidad de recursos que necesitas y que luego desaprovechas, yo afortunadamente me interesaban mucho las tripas de cómo funcionaba, ¿no? Es decir, sí me interesaba lo que era la propia actividad, pero sí que me interesaba realmente el propio funcionamiento y los recursos, cómo se utilizaban, de qué manera se podían optimizar, y en aquel entonces empezábamos a hablar todos de eficiencia, ¿no? Tanto de eficiencia energética como de eficiencia en el consumo de agua, eficiencia económica, pero bueno, de ahí luego ya me tocó entrar en lo que es diseño de proyectos y entonces empiezas a concebir la gestión y la construcción de las instalaciones desde otro punto de vista, ¿no? Al final la sostenibilidad, lo que yo he ido aprendiendo sobre la marcha, porque yo creo que lo que estamos haciendo todos es un aprendizaje diario, es decir, hemos llegado a un punto en el que hemos sabido que las cosas había que hacerlas de manera diferente, hemos tenido que cambiar el punto de vista, el lugar desde donde miramos para poder llegar a otro sitio y poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, yo llegué a ese punto y fue cuando realmente surgió Más que Sostenible, que además le puse Más que Sostenible porque me sentí muy ambiciosa en aquel momento y creo que ahora lo sigo siendo porque creo que tenemos que ir ya en estos momentos, aunque parece que no hemos llegado, pero ya tenemos que llegar un poco más lejos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es partir de la medición, es decir, en estos momentos lo que no se puede medir no lo podemos gestionar, no podemos ponderar los impactos que estamos haciendo. Y en estos momentos, contextualizando un poco como has empezado tú con la COP y que viene con los objetivos de la Agenda 2030 y todo el proceso de descarbonización, a mí sí me gusta mucho contextualizar lo que es el impacto, es decir, poder pasar de la visión global del impacto de nuestra actividad de cualquier tipo, porque tanto el sector deportivo con los eventos deportivos y el ámbito cultural somos grandísimos consumidores. Tú has dado las cifras y, por ejemplo, en el mundo del deporte el PIB del sector deportivo en estos momentos es algo más de casi un 1,5%, ¿no? Con lo cual estamos hablando de dos industrias que tienen un gran poder a todos los niveles. Y eso me gusta decirlo porque tanto lo tenemos para lo bueno como para lo no tan bueno. Entonces tenemos que aprovechar esa parte buena, porque además somos sectores en los que tenemos una capacidad de contagio. Entonces nosotros lo que hacemos es
contextualizar esos datos y a partir de ahí irnos directamente al análisis de situación del propio proyecto, ¿no? Es decir, dónde realmente están los impactos mayores, le damos los indicadores correspondientes, estamos trabajando con la huella de carbono, con esto que es tan intangible, tan abstracto y que es como que no lo podemos nunca tocar, ¿no? Y es tan importante porque va directamente relacionado con el cambio climático. Entonces, nosotros trabajamos con indicadores, con la huella de carbono, estamos empezando a trabajar también con la huella hídrica, que es muy importante, y estamos trabajando con la huella ecológica. Todo esto va directamente relacionado con toda la parte de residuos, con la parte de movilidad, y entonces hacemos planes de acción precisamente para poder ir reenfocando todas estas actuaciones que tienen las organizaciones. Al final es un cambio de proceso, es decir, yo voy a hacer algo, tengo que llegar a otro sitio con otros medios y desde otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, pues en este caso nosotros aportamos una serie de conocimiento para que se puedan cambiar esos procesos que posteriormente ya se tienen que integrar dentro de la estrategia y de las líneas de actuación de la propia organización, ¿no? Entonces, lo que se trata es de ir mostrando ese camino, esas modificaciones de procesos, que estamos muy acostumbrados a hacerlo en otras áreas, porque siempre queremos mejorar lo que hacemos, pero ahora tenemos que contabilizar otra serie de indicadores que los tenemos que incorporar. Y nuestro trabajo nosotros nos dedicamos a esto, es decir, a medir y a proponer esa transición de la manera más eficiente posible. Muchas gracias. Una cosa también que quiero destacar es que cuando hablamos de tenemos que medir, tenemos que reducir, una cosa que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo es que lo más importante aquí es el producto que estáis haciendo, ¿no? O sea, yo cuando hablo con productoras siempre lo digo, o sea, tu producto es lo más importante ahora mismo, entonces vamos a trabajar con tu producto, que es una producción en este caso, y hacerla lo más sostenible posible sin que la calidad de tu producto se vea afectada. Yo creo que esto también es muy importante a la hora de hablar con el cliente, ¿no? Vale, pues vamos a ponernos un poco dentro, bueno, tengo unas cuantas preguntas para Oliver para empezar. Un poco para que nos cuentes así, porque estamos hablando aquí un poco de ecoasistente, de ayuda a las producciones, a los eventos, a los festivales para medir y reducir, pero ¿qué es un ecoasistente y de dónde viene un poco esta figura? Y para mí una pregunta súper importante, ¿qué experiencia profesional tiene que tener esta persona? Porque yo creo que, yo luego te diré lo que yo pienso, pero para mí esto es lo más importante a la hora de mandar a alguien. Bueno, primero, desde mi punto de vista, el ecosistente primero es una figura a día de hoy en la actualidad ambigua. Hay que acabar de acotar su definición, su responsabilidad, su lugar. A mí me gusta quitarle presión a esa figura del ecosistema en el sentido de que esa figura por sí sola no tiene la capacidad de cumplir objetivos de un plan de ambiental, un plan de sostenibilidad, que al final es el gran objetivo o propósito que tiene que tener cualquier proyecto. Por lo tanto, yo creo que primero me gustaría un poco poner en contexto de que esta figura que la vamos a conocer como ecoasistente, porque al final sí que va a ser él, como mínimo, ella, esa figura con alguien más, va a ser la presencia en los rodajes, la vamos a de alguna manera caracterizar ahí por esa ecoasistente, pero al final es la creación de un nuevo departamento, evidentemente ajustado a la magnitud del proyecto. Habrá proyectos que requieran unos departamentos más grandes y otros más pequeños, a lo mejor en algunos sí que realmente con un ecosistema se pueden hacer cumplir objetivos que a día de hoy no, pero quizás dentro de 10 años sí. Pero un poco donde quiero venir, que me gustaría contextualizar que al final aquí es un departamento nuevo, donde ese ecoasistema sí que quizá va a ser, como muy bien explicaba Ana, en ese proceso de planificación, cuando se va a generar una identificación de cuáles son los impactos más significantes de ese proyecto, que eso no le va a tocar evidentemente a esa figura del ecoasistema. Eso pues detrás seguramente habrá una empresa de consultoría más especializada evidentemente en el medio ambiente con conocimientos también del mundo audiovisual. Y de ahí pues seguramente también se va a crear una figura que es un eco-manager o un responsable de sostenibilidad o de ese departamento ambiental. Evidentemente hoy en día un asistente por sí solo no va a tener la capacidad de
coger unos objetivos que va a plantearse la productora con una serie de indicadores, una serie de alcances y realmente cuando hay una evaluación completar por sí solo esos objetivos. Entonces a mí yo creo que es importante ya empezar a dejar caer que esto pues debería ser un departamento nuevo, que a lo mejor hay parte que se puede externalizar en consultoras medioambientales y a lo mejor pues, con el tiempo pueden salir figuras eco-managers con suficiente experiencia, formación y capacidad para enfocar por sí solos un proyecto donde tenga la formación de plantear un plan de sostenibilidad con unos objetivos acordados con la productora y cumplirlos. Para mí esa figura de eco-assistant sí va a ser muy importante, que va a ser esa figura que va a estar en acción para monitorizar procesos, acciones, recoger datos y de alguna manera luego transportarlos a alguien que con una visión más consultora o medioambiental pueda hacer una evaluación de cuál ha sido ese proyecto y de ahí pues sacar un plan de mejora o por lo menos sobre todo también crear base de datos de proyectos para a la larga poder tener diferentes referentes. Luego, respondiendo un poco de dónde viene, bueno, yo creo que viene de la necesidad un poco de la industria de ver que otras industrias con capacidades similares a la nuestra, que al final es una industria significante en lo que es el formato del audiovisual, en concreto, pues es una industria que al final se tiene que acercar a la sostenibilidad como se han acercado otras industrias. Por lo tanto, creo que ahí vamos un poco obligados a ir por este camino. Y las primeras ideas de estas eco-assistants o departamentos de sostenibilidad, pues bueno, al final van a ser la herramienta de canalizar y cubrir esas necesidades. Respecto al perfil profesional que tiene que tener, bueno, pues yo creo que aquí, como han salido en otros países, yo creo que tiene que surgir de una sinergia entre el conocimiento medioambiental y el conocimiento de la industria. Yo creo que ahí está la clave. Evidentemente, cuanto mayor responsabilidad, mayor tiene que haber conocimientos en los dos campos. Y a medida pues, que van bajando esos roles, pues a lo mejor sí que una persona que esté monitorizando una serie de acciones y medidas en el set, pues con una pequeña formación puede ser que sea suficiente, que tenga capacidad para recoger X datos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser la base de esas dos especialidades. Yo creo que un ejemplo, a lo mejor tú, Russell, lo sabes mucho mejor que yo, es como el PTS estándar que hay de Reino Unido, el 89-09, que se creó entre la Administración Pública Central de Reino Unido con profesionales de la industria. Pues al final es llegar un poco a un acuerdo también a la hora de especificar también criterios que la industria también esté un poquito de acuerdo y que juntos se pueda llegar a realizar proyectos de sostenibilidad con sentido común. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de, bueno, desde Albert somos bastante estrictos siempre cuando hablamos de eco-assistant, así de que tiene que ser alguien que tenga experiencia en producción, porque, o sea, lo que diré, no sé si estaréis de acuerdo, pero pienso que es un poco, es que no sé si puede aflojar el volumen en el ordenador, y así si alguien habla. Lo he probado, pero no sé si lo estoy haciendo. Bueno, creo que sí. Un poco el decir yo siempre digo que yo creo que a mí la gente me ha escuchado desde el primer día porque hablo el mismo idioma que ellos, ¿no? Un poco cuando vas a un rodaje y todo el mundo tiene tantas cosas que hacer o están organizando un evento y todo el mundo trabajamos es un mundo que trabajamos un montón de horas, que tenemos 500 cosas que hacer a la vez. Entonces, yo creo que si a alguien le va a una persona, hola, ¿qué tal? Soy una persona de sostenibilidad y nunca está en un set, hay bastantes posibilidades que esta persona nadie le escuche. Entonces ya no nos sirve para nada el trabajo que estamos haciendo. Entonces yo estoy de acuerdo que, al menos ya te digo, desde el proyecto de Albert siempre hemos dicho, preferimos a alguien que tenga mucha experiencia en producción, mucho interés en sostenibilidad y no tenga una carrera ni nada, pero que es algo que tú son conocimientos que puedes aprender. Estar en un set solo puedes aprender si has estado en un set, básicamente. Entonces, en esto sí. Y me ha encantado que ya no creas un ecoasistente, creas un departamento tú directamente. O sea, no, me ha encantado esto de... Depende de la magnitud del proyecto, ¿no? Pero a la larga un proyecto cinematográfico significante pues va a requerir un departamento. Bueno, cuando hablamos de Disney, Netflix y estos, tienen una persona, no tienen más de una persona, pero no, me gusta la ambición esta, digo, bueno, pero perfecto. Una persona desde arriba que luego, si hay una responsabilidad de residuos, una persona de control de transportes, una persona de control de
Al final... Bueno, yo creo que aquí también está la clave que tú dices, una persona desde arriba, o sea, yo creo, al menos también, yo os digo por la experiencia que yo tengo en el extranjero, que siempre se han cogido runners, coordinators, como esta figura, pero volvemos un poco a lo mismo, esta figura pues tiene mucho poder hasta cierto momento, ¿no? Pero luego cuando tiene que hablar con los jefes de departamento para que se haga un cambio, jefes de producción, a lo mejor esta persona no tiene tanto poder para ser escuchada, entonces también es en qué rol, ¿no? En qué rol es muy, lo ponemos en un rol junior, lo ponemos en un rol senior y son todas estas cosas las que yo creo que nos tenemos que plantear un poco. Ana, voy contigo un poco, sé que luego iremos con Adriana a ver cómo lo ven los productores, pero bueno, tú ya nos has contado un poco lo importante que crees que es, porque es importante el medir, ¿no? y el conocer el impacto medioambiental de un proyecto. Pero bueno, dos cosas. Primero, un poco qué tipo de proyectos vienen y os piden vuestros servicios, o sea, es más eventos, o sea, qué tipo, y un poco son proyectos muy grandes, proyectos muy pequeños, y un poco cómo lo hacéis con ellos, ¿no? ¿Vais desde el inicio del proyecto o vais solo cuando el evento está pasando? ¿Cómo os organizáis un poco con los organizadores, la productora? En estos momentos hacemos grande y pequeño, es decir, hacemos proyectos y da igual en estos momentos el tamaño. Obviamente llevamos poco tiempo y además la sostenibilidad la incorporación de la sostenibilidad en las organizaciones lleva poco tiempo, por lo cual sí que hemos tenido algún proyecto muy grande que nos ha llevado, por ejemplo, un par de años y luego proyectos más pequeñitos, ¿no? Entonces, y además cada uno ha sido completamente diferente. Nosotros como concepto podemos hacer el acompañamiento completo. En este caso, por ejemplo, lo que sí hemos hecho somos un equipo multidisciplinar en el que por proyectos trabajamos unos, trabajamos otros, incorporamos a una persona, incorporamos a otra en función de lo que la empresa, la organización o el cliente necesita, ¿no? Entonces, desde expertos en energía, ingenieros de energía, expertos en energías renovables, consultores de huella de carbono, expertos en economía circular, depende de economía social. En función del proyecto tenemos, como si dijéramos, un equipo, una estructura líquida en la que van entrando y saliendo los profesionales que más o menos estamos de manera estable. Entonces, lo ideal ¿qué es? Lo ideal es entrar desde el concepto en el que se va a elaborar un proyecto hasta que ese proyecto se acaba y el proceso de seguimiento que puede ir de una manera de goteo para tener siempre un soporte de una empresa o de una consultoría o de una persona en concreto que te acompañe a hacer ese tránsito. ¿Qué pasa? Que hay proyectos que se quedan o simplemente tienen por qué ser así, ¿no? Hicimos un evento de un torneo internacional de baloncesto. Vale. En ese torneo lo único que nos pedían, ¿por qué? Porque querían empezar a incorporar el tema de la sostenibilidad y, como ha dicho él antes, lo más vistoso y el principio que todos entendemos es la gestión de los residuos, ¿no? Porque además es lo que podemos tocar, lo que es visual y en lo que es muy fácil como tema introductorio. En este caso hicimos un proyecto muy pequeñito, hicimos un proyecto para ese torneo, era un torneo de 2-3 días, pero hicimos toda una parte educativa, que comentaba Adriana, o sea, la parte de la educación y la sensibilización va en paralelo a cualquier tipo de proyecto, y entonces hicimos toda una parte de gestión de los residuos, con un equipo de voluntarios. En este caso sí que pedimos material a la Diputación porque tenía material educativo para poder tener para los niños, las familias que venían. Lo pesamos absolutamente todo. Además, el contenedor amarillo incluso lo separamos más porque queríamos saber lo que eran latas, lo que eran bolsas de no sé qué, o sea, ya el amarillo se convirtió en 3 amarillos. Y bueno, cuantificamos y lo pesamos todo. Sacábamos los ratios por asistente, con lo cual cada mediodía sacábamos la media por asistente de residuo orgánico es de tanto, la media por asistente de residuo plástico es tanto, con lo cual teníamos todos una proporción. Y fue muy interesante en este caso porque estábamos cuantificando única y exclusivamente residuos y el impacto mayor, que salió algo que nadie tenía contemplado,
era que el derroche de agua había sido de un 80%. Entonces, y además, lo que es muy bueno de estos sistemas de medida, bueno, de cualquier sistema de medida, es que realmente, si lo haces de una manera bastante estricta y estructurada, te da los puntos reales. Es decir, tú dices, no, es que yo cartón, vale, cartón, ¿cuánto cartón? Vale, pero ¿el cartón de dónde? Porque entonces yo voy a poder actuar, en este caso, por ejemplo, en este torneo, el cartón era del merchandising, única y exclusivamente. Entonces, de repente dices, a ver, es que yo donde tengo que realmente trabajar es en mi patrocinador y es en el que me da los trofeos a los jugadores, por ejemplo. Y luego salió el indicador estrella de aquel torneo que fue el agua. Entonces dijimos, a ver, vamos a ver, ¿de qué manera somos capaces de poder transformar este derroche brutal de agua en un uso racional, manteniendo pues, que los jugadores tengan sus botellas, que no se queden. En este caso nosotros hicimos ese estudio, les entregamos el informe y les hicimos el plan de mejora que nosotros considerábamos. Es decir, tenéis que hablar con proveedores para esto, tenéis que cambiar el sistema de agua, de bebidas para los jugadores, con lo cual tenéis que hablar con el patrocinador de agua para esto. Bueno, y en ese caso nosotros entregamos el proyecto y ya está. En otro tema, por ejemplo, queda también otro proyecto para un club de natación y teníamos que hacer teníamos que hacerles de acompañamiento, no hacíamos nosotros las actividades, sino que les ayudábamos a montar las actividades educativas para los niños. Bueno, pues haces un eje transversal que ellos querían trabajar con los ODS y entonces ya preparas las actividades desde otro punto de vista que el simplemente deportivo o el tradicional. Otro proyecto que fue muy interesante porque además fue cuando realmente yo fui consciente de la magnitud de los datos y de la magnitud de la mejora que te puede generar el hacer un cálculo de huella de carbono, eso que no vemos. Comparamos dos sistemas de montaje y desmontaje de un campo de fútbol, ¿no? En este caso, imagínate si pudiéramos hacer el paralelismo de montaje de una manera de rodar y de otra manera de producir, ¿no? Entonces, realmente vas a poder comparar absolutamente todos los procesos y en este caso es lo que hicimos. ¿El resultado cuál es? Además del dato y además de decir, ay, tenemos que reducir tanto, vamos a plantar tanto. No, es que lo que yo voy a hacer es reducir haciendo mucho más eficientes los procesos, con lo cual además voy a optimizar hasta los horarios de personal, donde alojo a mi equipo, donde tengo la logística, los kilómetros que se hace. Incluso puedo hacer los horarios del equipo de personas de otra manera para que hagan menos viajes, ¿no? Entonces, claro, las propuestas de mejora que te salen de estos sistemas de medida son increíbles, ¿no? Entonces, y ya para terminar, el que hemos hecho que era muy grande era una empresa que es una empresa del sector deportivo que tiene 20 instalaciones deportivas y tiene unos 250.000 clientes aproximadamente, y ahí sí que les hicimos, pues ellos tenían muy claro que iban a cambiar todo el plan estratégico, y entonces lo que se hizo fue, de entrada, un diagnóstico, se hizo una alineación con los ODS, en paralelo se hizo todo el cálculo de emisiones de CO2 y además justo coincidió cuando estábamos con la segunda fase con la aprobación de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, con lo cual ya de entrada dijimos, no, es que además de los indicadores ya tenemos una ley con unos objetivos para el 2030 y ya las medidas tienen que ir enfocadas a cumplir estos objetivos. En este caso, por ejemplo, las emisiones de CO2, ellos ya están en 2030, ellos ya han llegado. En eficiencia les queda un poco y en transición energética también están prácticamente ya en 2030, ¿no? Pero ellos han tenido clarísimo, se ha hecho un plan de acción a 3 años, se han integrado todos los objetivos de desarrollo sostenible, tienen un departamento, o sea, en el proceso salió un departamento de sostenibilidad, hay un director de sostenibilidad que es el director general, porque estas propuestas o salen del corazón de las empresas o es muy difícil que se lleven a cabo. Y a partir de ahí eso tiene una comisión de sostenibilidad que están todos los departamentos de la empresa, porque la sostenibilidad es absolutamente transversal y les empapa a todos. Y luego tienen un responsable, que sería este ecoasistente, que es el que vela y el que toca en los despachos de todo el equipo que forma parte de la comisión de sostenibilidad. Sí, yo creo que con lo que has explicado
bueno, nos das dos cosas muy importantes. Una es el medir y entender, porque mucha gente es eso de, ay, una huella de carbono, pero ¿qué me da? Bueno, te da, llevamos tantos años poniendo el foco en el reciclaje y en las botellas de agua, cuando el impacto más grande de nuestra industria seguramente no es esta parte, ¿no? Hay mucho de transporte, mucha energía, pero el tema de, a mí una de las cosas que me gusta mucho de Albert, por ejemplo, es que hacemos una predicción al principio en la preproducción. Ellos tienen una calculadora que ellos pueden poner datos y pueden ver en directo, o sea, cómo cambia la huella de carbono, y creo que es esto lo que ayuda a la gente a entender, ok, vale, pongo un avión aquí, no, en vez de poner un avión pongo un tren, a ver cómo me baja, o sea, el hecho de educar a que la gente entienda, ¿no? Y la otra cosa que decías tú del hecho de que el director sea el director de sostenibilidad, yo quiero trabajar para esta empresa, porque es como es lo que necesitas, ¿no? Que la gente que toma las decisiones sea la gente que coja, que luego tendrás ecoasistentes, lo vas a mandar a otros departamentos, pero que la persona que toma las decisiones como empresa que también tenga en cuenta todo el tema de la sostenibilidad es muy importante. Muy bien, pues ahora me iré un poco a la parte más de las productoras, ¿no? Adriana, un poco que aquí estamos diciendo, pues muy bien, pues podemos tener un ecosistente, podemos tener una consultoría, ¿no? Contratar a alguien externo, que esto significa normalmente más dinero, ¿no? Entonces lo que le quería preguntar a Adriana es, en las productoras, tú que trabajas con ellas, ¿cómo en las productoras el hecho de tener que implementar la sostenibilidad? Esto primero. Es como de cómo te viene el rollo, en qué idioma me estás hablando, ahora que... y aparte, bueno, ¿qué les parece el tener que contratar o el ya pensarse, vale, esto me va a costar dinero, tendré que contratar a alguien que entre, ¿cómo lo hago? La verdad es que mucho, porque primero quieren saber si hay que hacerlo ya o cuándo, porque esto tiene un coste. A nivel internacional, como conté antes, las productoras que hacen service ya lo tienen bastante normalizado, por así decirlo, y no les suena raro, que no pasa por el agua solamente, son muchos detalles más, pero es aparte detalles cotidianos que podríamos hacerlo de toda la vida, que nos viene desde la infancia, ¿no? Como la comida, el catering. O sea, el catering se derrocha mucho catering. Y entonces las productoras que no vienen tanto del service 100%, esto les horroriza y les preocupa en la economía, porque el cliente a ti no te dice, venga, este presupuesto es para la producción y este aparte es para la sostenibilidad. Es el mismo presupuesto que tenían calculado para toda la producción. Entonces, si tú quieres hacer una producción sostenible, pues a lo mejor lo harás con tus propios medios dentro de lo que puedes hacer, cuidando mínimamente las cosas, pero hacer un departamento de sostenibilidad es muy complejo porque tiene un coste bastante elevado. O sea, hay muchas de nuestras productoras, que ya lo sabe Oliver porque están hablando con él, que están haciendo una Green Office o han hecho el estudio para hacer una Green Office, que eso ya además es un avance, ¿no? Dentro de su casa, como empresa, ¿no? Como empresa, claro, pero en las producciones esto está siendo bastante complejo o de momento les está horrorizando el pensar ese extra coste que debería asumirlo el anunciante, el cliente, ¿no? En la producción. Y hay algunas productoras que están pensando, que de hecho tenemos aquí personas en esta charla, que vienen justamente por estar interesados en formarse, porque esas productoras tienen interés en hacerlo como in-house, ¿no? Tenerlo internamente. Claro, es que también hay la opción. Y aprender, porque para mí hacer el evento sostenible también fue un aprendizaje, porque sí, es cierto lo del departamento que dicen tanto Ana como Oli, pero hay un momento que cuando tu mentalidad se transforma, todo lo haces en sostenible directamente. Entonces es un mismo departamento, es un único departamento. O sea que hay cosas que a veces no las puedes evitar. Y yo, por ejemplo, no sabía en el evento que había hoteles sostenibles y no sostenibles. Y entonces ahí es donde te falla el cálculo del carbono. Pero resulta que ese hotel es más caro y al cliente lo querrá pagar en un rodaje, el hotel más caro. Y la historia no está luego como compensas el carbono, sino lo ideal sería no tener que compensar, sino no tener que consumir tanto carbono extra.
Entonces, bueno, pero las productoras están en este momento, y hace poco tuvimos una reunión de socios, es un tema que les preocupa porque sale otra vez de ellos. Bueno, yo encuentro que es normal también desde nuestra experiencia, evidentemente cuando tienes proyectos muy grandes sí que miras a contratar un servicio externo, pero también una cosa que también tenemos que decir es que hay muchas producciones que son muy pequeñitas que realmente se lo pueden hacer entre ellos, y por eso también existe herramientas como Albert o como Icoproto, como otras herramientas que existen en Europa en que tú te lo puedes hacer. Claro, hay producciones que son muy pequeñas, un videoclip, por ejemplo. Sí. Eso no hace falta que tú tengas que contratar un departamento o un ecoassistant. Si tú tienes in-house el ecoassistant y has ido haciendo las pautas, si tienes las pautas dentro de la producción, perfectamente se puede hacer con alguien in-house. Yo he tenido un in-house y aparte hemos tenido nuestros patrocinadores que nos lo fueron haciendo. Bueno, y esto me liga a la pregunta que realmente yo os contaré también como lo que nos ha pasado en Inglaterra, pero es un poco de ¿y quién tiene que cubrir, ¿no?, el coste de ser sostenible en una... No sé si daremos la solución para siempre aquí, pero es un poco quién tiene que cubrirla. Y en eso sí que os quiero contar un poco lo que nos está pasando en Inglaterra, porque son 10 años de experiencia con Albert. Albert está subvencionado por Netflix, BBC, ITV, o sea, todos los grandes del país. Y siempre tenemos, cada 4 meses hacemos reuniones con ellos y siempre tenemos la misma conversación, ¿no? Un poco tenemos a PACT, que son la Asociación de Productores de Inglaterra, que dice, bueno, claro, pero ¿esto quién lo paga? ¿No? Ahora, o sea, los canales, por ejemplo, tú si haces un programa para la BBC, tú por contrato tienes que presentar tu huella de carbono, por contrato. Si no lo presentas, no te dan la última parte del presupuesto. O sea, aquí ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces siempre tenemos la conversación de, vale, pero ¿quién tiene que pagar para todas las acciones que hago? ¿Vale? Es verdad que una vez, si tú tienes una empresa y durante muchos años haces acciones sostenibles, al final te pagan, ¿no? Un poco como lo de las placas solares, ¿no? Al principio es una inversión muy grande, pero luego, o sea, yo creo que esto lo sabemos un poco todo, pero si hago un proyecto, mi primer proyecto, que me va a costar a lo mejor más dinero, ¿quién tiene que cubrir esto? Y esto os lo suelto a vosotros para ver que me digáis un poco la opinión, si también un poco desde el sector público, desde el sector privado cambia mucho, ¿no? Si tu cliente es un cliente privado, ¿quién debería de aportar? Hombre, yo creo que en el caso de un cliente privado es el cliente privado, pero que además la administración pública tiene mucho que hacer todavía con este asunto. Como bien estamos muy verdes aún en todo esto, hablando de verdes, y estamos súper verdes a nivel de administración pública todavía, porque, bueno, yo no estoy muy ahora dentro del cine de ficción y de las ayudas, pero sí participo mucho de las charlas y estoy con mis compañeros y tal, y entonces dar puntos para una subvención sin que realmente se den las herramientas necesarias de la administración pública es un poco complejo, porque es muy caro para una película que apenas consigue las ayudas para rodar una película. Entonces, más allá de la administración pública, creo que tiene que hacer mucho más. También tiene que aprender mucho más. Hay muchos ayuntamientos que están empezando y que no tienen ni idea por dónde arrancar. Y creo que primero hay que formar a las administraciones públicas, y las administraciones públicas nos tienen que dar bastante soporte en cosas que pueden darlas, ¿no? Y también tener paciencia, porque esto no es de un día para otro, porque en España estamos haciéndolo como es ahora o nunca. Sí, ya, espera un segundo porque... Bueno, y es también cambiar la actitud de la gente, ¿no? Porque normalmente trabajas con gente que a lo mejor lleva 20 años haciendo las cosas de una forma, y también tenemos que aceptar que es muy difícil. Es muy difícil. A esta persona pero ahora lo vas a hacer al revés. Pero además, según de qué ciudad vengas, o el plástico lo tiras en plástico, y en algunas ciudades tienes que lavarlo y luego tirarlo. Y si el papel, en algunos sitios el papel es papel, en otros sitios el papel, si está mojado, es basura, de resto de basura. Entonces, a veces tengo visita en casa que me están mezclando las basuras y digo, ¿qué me hacen con la basura? No, dame esto y la quito de la basura, le enjuago, tal, unos líos. O voy a algunas productoras que también pasa lo mismo, que me mezclan las basuras y ahí estoy sacando dentro del cubo de basura, saco, tal, o sea, Bueno, y es el punto que decías. Claro, hay mucha... Tienen que dar puntos para financiación, ¿no? O sea, vale, yo te doy puntos, pero no te doy herramientas. Claro, hay que dar herramientas. La calculadora tendría que, por ejemplo, sería una cosa muy buena que la calculadora fuera
sobre todo para las subvenciones, que desde Cultura saliera una calculadora. Claro, yo lo que veo es que en Inglaterra tenemos lo mismo, no hay subvenciones para hacer sostenible, pero sí que las Film Commissions están empezando a dar servicios a través de Albert, un poco de... Claro. Bueno, yo prefiero que alguien me pida que mida mi huella, que no que sea sostenible, porque si me piden que soy sostenible, para mí es mirar qué tipo de energía uso, qué tipo de transporte uso, y es que estas son mis dos obsesiones y todo lo que consumo. Y al final, cuando tú pides a una productora que sea sostenible y ya está, lo que harán serán la gestión de residuos, que está muy bien, pero que es algo que llevamos haciendo durante muchos años, ¿no? Que es como de move on un poco. Y las botellas y el papel. Pero es mucho más. Entonces, porque es claro, mucho no más les estás dando más herramientas. Y aparte tampoco se dio una información completa y hasta hace poco sabemos que el Tetrabric realmente consume y es malísimo porque tiene aluminio dentro, pero hay producciones que todavía no lo saben y están dando los Tetrabric de agua creyendo que es mejor que las botellas de plástico. Bueno, o dar una botella así en cada proyecto que vas, al final tienes 20 en casa, yo no necesito 20, necesito exacto. ¿no? Un poco. Entonces, como que hay que educar un poco en todo esto porque hay desinformación y ser sostenible no pasa solamente por eso. Hay un montón, en nuestra guía lo ponemos, hay un montón de tips muy, muy prácticos que puedes ir haciendo para aprender e ir en el día a día, pero es cierto que las calculadoras y muchas cosas más tienen la administración pública, tienen que ayudar. Totalmente de acuerdo. Oliver. Bueno, yo creo que poner un dedo en un culpable o señalar a alguien de que siempre tiene que ser el mismo, está claro que es complicado. Hombre, en el sector privado al final, yo creo que al final la fórmula es fácil. Si hay una rentabilidad, hay un cliente y se entiende ser sostenible medioambientalmente, por lo menos como un servicio, pues como cualquier servicio, tiene que estar incluido en un presupuesto y tiene que estar pagado. Cuando entramos en el mundo, por ejemplo, claro, también cuando se viene aquí a rodar a España hay que entender que es en el caso de la ficción, que es un proyecto generado de interés cultural para el país, a lo que es también un servicio privado, que es venir a hacer aquí una ficción a España porque interese por la climatología, tarifas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que tratarlo de otra manera y de hecho ya tiene sus bastantes beneficios. Yo creo que aquí en la ficción, sobre todo la que está subvencionada, creo que la administración, y yo no puedo hablar en nombre de ellos ni nunca lo haría, pero sé que trabajan para, evidentemente, si te exijo unos criterios, te tengo que por lo menos ofrecer esas herramientas para que a ti no tenga por qué costarte dinero. Siempre desde una óptica un poco de hacer a todo el mundo corresponsable, desde la productora hasta todo el mundo que interviene en ese proyecto de ficción, que eso también hace responsables a esos proveedores, ¿no? Que los proveedores también, yo creo que también tienen que desarrollarse y facilitar a la productora ese mismo objetivo. Si yo tengo una empresa de luz, pues tengo que invertir en luces de sistemas como mejores eficiencia energética y meter que ir al LED. Sobre todo en lo que existe alternativa. Hay cosas que no hay alternativa actualmente. Grupos electrógenos que sean sustituibles de 200 kilovatios, pues no los hay en una eficiencia energética. Así que la administración puede, yo creo que aquí es con las Film Commission y desde la producción sí que hay que luchar, como hacen otros países, por poder optar a energías renovables de instalaciones fijas de las ciudades, que me lo propongan, o no me nieguen rodajes nocturnos porque hay una contaminación acústica. Bueno, pues facilítame un mapa, un chart de espacios puntuales donde puedo colocar mi grupo electrógeno que no moleste. O sea, bueno, y saber dónde son los grandes rodajes, ¿no? Londres está mirando esto, mirando dónde hay los grandes rodajes, siempre intentar poner más potencia ahí para que las conecten, como conectar un coche eléctrico, por ejemplo. Y sobre todo tener una visión diferenciada al tipo de proyecto que hay, porque no se puede meter todo en un saco de la industria visual. La industria visual hay mucho segmento y yo creo que ahí es donde se tiene que vigilar el criterio y aplicar el sentido común también de lo que se pide. Una cosa es eso, es pedir, bueno, pues yo puedo hacer una medición de una huella de carbono, si me ofreces una calculadora pública, pues quizá mi responsabilidad será desde el departamento de producción al pobre que le recaen todas las responsabilidades que no tienen otros nombres,
Bueno, pero a lo mejor sí que puedo hacer como productora un esfuerzo de que alguien sepa cómo hacer funcionar esa calculadora de carbono si no me pones 40.000 alcances que luego nadie los va a entender, ¿vale? Pero si tú me das esa herramienta, pues yo puedo hacer el esfuerzo de que esa medición se haga. Al final esa medición es un beneficio para las dos partes, para mí, para aprender a reducir y para tener en cuenta cuáles son mis impactos, y también como administración y como país de empezar a tener un registro y saber cuál es tu impacto como país en esa industria. Entonces, creo que ahí hay que llegar a un equilibrio, pero tiene que haber ahí un poquito de lucha entre las dos partes. ¿Creéis que el sector privado se tendría...? Claro, yo lo veo también como el ejemplo como empezamos en Inglaterra. O sea, nosotros siempre empezamos con el sector privado. A ver, con la BBC, bueno, la BBC fue quien empezó, pero luego todo el resto de empresas que siempre nos ha subvencionado, con las que hemos trabajado, han venido del sector privado, porque, bueno, porque han sido los que han podido poner el dinero, ¿no? Y los que han tenido un interés comercial también, porque evidentemente ahora dentro de unos años si haces una serie para Netflix, seguramente si no tienes un sello de sostenibilidad ni te la van a comprar. Entonces, ¿creéis que a lo mejor viene, como tenemos que ir un poco rápido, ¿no? De decir, no tenemos mucho tiempo, en 2015 ya dijimos que bajaríamos emisiones y no lo hemos hecho? ¿Creéis que el sector privado tiene bastante peso aquí en desarrollar herramientas, desarrollar ayudas? A ver, yo por lo que estoy viendo en estos años que llevamos encontrándonos con esa búsqueda de manuales, por dónde tiramos, qué indicadores tenemos que barajar, a ver, yo creo que vamos a ir a contrapié por un tema de tiempo y por un tema de formación. De la misma manera que nosotros en las propias organizaciones de cualquier tipo de industria nos estamos encontrando, mira, salió un artículo en La Vanguardia ayer, que especificaba que el 70% de los directivos de este país no tenían ni cualificación, ni sensibilidad, ni competencias para poder implantar, o sea, ni siquiera para poder enfocar lo que es el tema de la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Estamos hablando de un 70%, es un porcentaje muy elevado. Entonces, de la misma manera que eso pasa en la empresa privada, que puede tener una agilidad mayor a la hora de poder incorporar perfiles profesionales de una manera muchísimo más ágil, la empresa pública le está pasando lo mismo. Es decir, la empresa pública tiene que hacer una transformación interna en este sentido, porque cuando te pones, o sea, bueno, ya no vamos a hablar de la parte política, sino hablando única y exclusivamente de la parte técnica, que es la que le va a tocar aplicar la legislación. Se está teniendo que poner, a ver, ¿alguien sabe cómo pedir los fondos europeos de reconstrucción? Bueno, pues eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ir surgiendo iniciativas de manera atomizada. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, en el sector deportivo, ¿no? En el sector deportivo, que sería, lo podríamos poner en paralelo, por ejemplo, el mundo de los eventos y de la competición está subiéndose al carro muchísimo antes que el mundo de la gestión. Yo también lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la Liga de Fútbol, lo que ha hecho como liga profesional, que es una entidad privada, en este caso lo que ha hecho ha entregado a los clubes de fútbol un modelo de memoria de sostenibilidad, que en esta memoria de sostenibilidad está muy bien, porque está asociada con los ODS, está asociada con los indicadores GRI y además está asociada con la huella de carbono. Con lo cual, dentro de ese documento que los clubes tienen a su disposición, está todo. O sea, es decir, está prácticamente todo, ¿no? Entonces, por otro lado, está toda la parte del Pacto Mundial, que ahí solamente van a ir entrando las empresas del IBEX, que a nosotros no nos afecta absolutamente para nada. Pero luego, por ejemplo, la Liga Inglesa está haciendo lo mismo. La Liga Inglesa ha salido otro sistema de evaluación, pero desde un punto de vista absolutamente privado. Además de un club que es de tercera, no de tercera regional, pero sí de segunda división por lo menos, porque ¿qué pasa? Que el presidente del club va a comprar el club, es un pirado de las energías renovables, vegano, un chiflado de estos que va a hacer un campo de fútbol de madera y ha removido todo. Están saliendo el rugby en Francia, por ejemplo, pero las empresas como tal no lo están haciendo. ¿Qué pasa? Que luego llegas a las administraciones y te encuentras que sí que tienes, por ejemplo, aquí en el
el Ministerio de Energía, me parece que es, que sí puedes acceder a una calculadora que tú puedes entrar, te la descargas. Realmente lo que tienes que hacer es ese inventario específico del sector, en algunos casos, que lo tienes que ir añadiendo porque posiblemente falten cosas, y ahí, por ejemplo, tienes buenos documentos. O, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de IOBE, que a nivel de eventos pues ha generado una herramienta prácticamente gratuita para todas las empresas que organizan eventos. Da igual el tipo de evento que sea. Cultural, social, corporativo, cinematográfico, un festival deportivo, da igual. Tú accedes, te lo puedes descargar. Si ya quieres certificarte, tienes que entrar. En este caso es una herramienta solamente del País Vasco, pero podemos ir encontrando. O sea, va a ser un trabajo de hormiguita. O sea, va a ser un trabajo en el que va a ser muy difícil en el tiempo que tenemos de margen, porque, a ver, yo tengo la perspectiva de que al final tenemos que hacer muchos cálculos, tenemos que hacer reducciones, pero ¿respecto a qué? Porque no tenemos datos. Claro, y es por lo que me gusta mucho de Albert, porque tenemos muchos años de datos y ahora es muy fácil para las empresas en Inglaterra decir, vale, reduzco tan... Sí, Además, de un pelín más allá, es decir, tenemos que reducir tanto de cada cosa porque vivimos en un planeta finito. Entonces ya dices, ostras, tengo que ir incluso un poco más allá de las propias calculadoras, de los propios indicadores, de los propios sistemas de medida, y tengo que ir a otro planteamiento que quizá es un poco más, no precisamente comercial ni económico, pero que sí nos va a repercutir en un plazo de tiempo, ¿no? Entonces, claro, se nos va a juntar, tenemos un gap, tenemos una diferencia entre el tiempo que nosotros necesitamos tener la información, la documentación y la formación adecuada para cumplir una serie de objetivos, pero quien de alguna manera podemos pensar que tiene que ofrecer esa formación y esas herramientas, no le va a dar tiempo. Entonces vamos a tener que ir construyendo entre todos. No quito responsabilidad ni se la pongo a nadie, pero yo lo que he visto es que no nos va a quedar más remedio que tirar por camino medio. Hay una cosa que quería apuntar a lo que dice Ana, ¿no? Porque con este dato, con respecto a qué, y aprovechando que nos están viendo desde Latinoamérica, nosotros recibimos fondos europeos, incluso si queremos que las administraciones públicas puedan tener su calculadora en donde nos exigen a nosotros ciertos proyectos. Pero en Latinoamérica, con respecto a qué pueden ver lo del carbono, cómo lo hacen, con qué fondos, con qué ayudas y de dónde. Es muy complicado. Entonces, hay una parte del planeta que, digamos, toda América, o hagamos de cuenta que América del Norte tiene ese potencial económico para poder hacerlo, desde América Central hacia abajo es mucho más complejo. Y entonces nosotros tenemos acceso a poder comprar con un plan de financiación coches eléctricos, pero en Latinoamérica es mucho más complejo todavía lo del coche eléctrico y la importación de productos, de cámaras, de luces de LEDs, de un montón de materiales cinematográficos que, como lo dicen en el corto, ¿qué van a hacer? ¿Van a rodar todo el día afuera? Ya. A ver, yo creo que lo importante de aquí, y eso también es algo que he visto mucho en Inglaterra, es la demanda, ¿no? Y en Latinoamérica hay un montón de demanda. Yo hablo con muchas productoras de Chile, de México, por ejemplo, de Brasil, y hay mucho, o sea, es lo que, y liga con lo que decías tú, Oliver, de los proveedores antes, ¿no? O sea, hace 5 años alquilar luces LED seguramente costaba el doble de lo que cuesta ahora. ¿Y por qué? Porque hay mucha más demanda. Entonces, el hecho de tener la conversación, aunque a veces nos parezca un poco inútil, ¿no? Yo siempre les digo a las productoras, tú haz la pregunta, ¿no? Pero ya sé que van a decir que no, pero tú hazla, porque si lo haces tú, lo hace el otro, lo hace el otro, lo hace el otro, al final van a decir, hombre, a lo mejor tengo que pillar luces LED, ¿no? Entonces yo creo que entre todos, bueno, la presión que pongamos pues va a ser muy importante. Querré que me digáis una última frase al final, un poco como para cerrar, un poco siendo positivos para dónde vamos y eso, pero quiero ver si hay preguntas, Marta, porque he visto que en el chat hay un par de... Sí, Espera, ¿te ha aflojado? Pues no te ha aflojado, pensaba que te había aflojado. A ver, habla. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Em sents, Roser? Sí, ¿la escucháis? No muy fuerte, pero sí. Vale, sí. Vale, tenemos distintas preguntas, ¿vale? Por una parte, ¿creéis que es viable para un festival de cine incorporar
hoy en día un departamento de Ecosystem? Y si es así, ¿tiene ventajas a largo plazo? Vale, que el Festival de Cine incorpore un departamento, una persona, un eco-assistant, ¿eh? No sé dónde te viene. Vale. Bueno, en nuestro evento nosotros hemos tenido uno. Ah, mira, Adriana, ellos Claro. han tenido uno y a largo plazo es alguien que os quedaría, o sea, que ya se va a quedar. Si repetimos, lo ideal que sea una persona que ya sabe cómo hacerlo. Porque hay que estar encima de los proveedores que no te pasan la información, hay que ver el contador de la luz, hay que ver una serie de cosas y además de ahora sabiendo que hay hoteles que contaminan menos, pues lo miramos todo de otra manera. Afortunadamente nosotros, supongo que era por la localización del sitio, hemos usado menos vuelos y más transporte público. Que la localización también es muy importante. Claro, la localización era más fácil llegar en transporte público, pero no aéreo, con lo cual nuestra huella de carbono ha sido bastante, o sea, hemos podido compensar bien, pero todas esas cosas son detalles que sin querer nos han salido bien, pero ya que no escogisteis la localización. Porque ya la teníamos, pero que es cierto que el transporte público beneficia muchísimo. Perfecto, Oliver. No, yo creo que la ventaja que tiene un festival, yo no me dedico a organizar festivales, pero creo que la dificultad que tiene la producción cinematográfica versus a lo que es un festival que cada año de alguna manera no es que lo prepares en el sitio, pero al final no puedes normalizar una serie de criterios y siempre están asociados pues, a un punto que es donde celebras el evento, que si lo repites, ese conocimiento facilita muchísimo la normalización. Algo me dice Marta allí. Perdona, pero bueno, lo que quiero decir que respondiendo a la pregunta es que me hacía un gesto y no entendí. Normalizar ese, evidentemente que tiene un coste, sí, ya sé, entiendo que viene por aquí, que todo tiene un coste evidentemente, pero al final yo creo que un festival puede tener una ventaja de que no tiene una productora de cine, una productora de publicidad, que cada proyecto en general tiene unas circunstancias muy, muy diferentes, ¿no? Entonces un festival... Al final, si cada año se van introduciendo pequeñas acciones, al final estas se pueden ir normalizando y a lo mejor pues, estos sí que ya no generan un coste extra o incluso ya no te sea necesario el contratar a una persona específica para repetir una serie de procesos que se pueden incorporar o implantar en el departamento de producción. Creo que es mucho más sencillo. Evidentemente, como eventos hay muchísima complejidad también, pero si lo ponemos en un contexto de un festival de cine que tiene una sede de proyección única y ya poco a poco pues ya conoce esos alojamientos, trabaja un plan de movilidad, evidentemente siempre va a tener una necesidad al final de que alguien le eche una mano con criterios, pero al final tu plan de movilidad que te inviertas en un año puede ser extensible a como una serie serie años. de televisión, ¿no? Que si tienes serie 1, serie 2, serie 3, pues ya vas implementando más o menos. Claro, hay más facilidad dentro compararlo con el sector del rodaje. A ver, yo creo que en este caso, yo igual porque lo tengo muy interiorizado a nivel de indicadores, ¿no? Es decir, yo no veo cada evento o cada producción como un elemento estanco. Yo lo que veo es como una gestión de procesos y de procedimientos. Entonces, nosotros, por ejemplo, con la empresa esta que os comentaba al principio, que es una empresa grande que además va abriendo instalaciones, va haciendo cosas, además hace muchísimos eventos, bueno, en fin, además patrocina deportistas olímpicos. Bueno, a ver, al final lo que se les ha generado es un sistema de trabajo. Un sistema de trabajo en el que tú tienes unos indicadores que los incorporas en tu plan a la hora de tomar decisiones. Es decir, que yo voy a hacer una película, una producción o voy a hacer cualquier cosa, pero tengo mi proceso de gestión de compras. Entonces, en mi proceso de gestión de compras, yo ya, como he tenido una previa, ya tengo una serie de características que antes, cuando tenía un proveedor, le pedía esto, ahora no, ahora voy a pedir esto y esto de más allá. Con lo cual, cada vez no tengo que volver a hacerlo porque ya lo he hecho una vez y ya he definido cómo voy a gestionar esa parte. Entonces, yo creo que lo que es importante es toda esa primera fase de análisis, conocer muy bien exactamente
todo el funcionamiento de la organización y poder generar modelos de funcionamiento en cada área, de manera que hagamos más eficientes esos procesos, sepamos lo que tenemos que pedir para que cuando hagamos la medición posterior los impactos sean menores, pero no nos genere un trabajo cada vez que tengamos que hacer uno. Entonces, nosotros para las organizaciones lo estamos planteando así, es decir, incluso estamos trabajando en las acciones de mejora y en las mejoras de procesos con las personas que los realizan, no solamente desde el punto de vista del consultor, sino a ver, ¿quién es el que se dedica a hacer tal cosa? Claro, bueno, se conoce, exacto, ostras, vamos a... pues hacemos trabajos grupales con cuestionarios inducidos y tipo de design thinking y tal. Entonces vas llegando a esa optimización de ese puesto de trabajo y de esas tareas para que luego ya se establezcan como estándares, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el proceso de abaratamiento de la sostenibilidad, de algo que va en el tiempo, que ya lo tienes incorporado, tienes tu cuadro de mando, tienes tus procesos, tienes tus requisitos, tienes tus irrenunciables o tienes lo que va en función de, como decías tú al principio, de que al final lo que se trata es de tener la mejor producción posible porque tienes que generar una experiencia, tienes que tener un producto final espectacular. Perfecto, gracias. Vamos a ver si podemos poner un par más de preguntas, Marta. No, estás en mute ahora. Perdón, ¿ahora se oye? Sí. Creo que hay uno que no lo han enviado en el chat global, pero que nos preguntan, sobre todo para Adriana, que ¿cómo se distinguen los hoteles sostenibles o los proveedores sostenibles? Es decir, ¿hay algún tipo de sello, de marca, etcétera? Y ahora te vamos a poner a prueba, ahora que has dicho que ya las descubierto. Claro, no es que lo he descubierto. Cuando me sale el informe, algunos hoteles directamente, tú antes de contratar, tienes que preguntar si tienen el sello de sostenibilidad. Hay varios Claro, sellos. entonces no quiero dar marcas de hoteles o cadenas, pero el Meliá, por ejemplo, es uno de ellos y nosotros tuvimos algunos invitados en el Hotel Meliá y yo no lo sabía, no tenía ni idea de que había hoteles sostenibles. Entonces, pues la historia está en, además, si hay ciertos hoteles que nos interesan, hablar con los hoteles para que se hagan sostenibles para la próxima edición. Yo quiero decir una cosa aquí, yo creo que sellos sostenibles para hoteles, yo creo que hay para todo. ¿No? Bueno, las neveras, los electrodomésticos tienen, y la casa cuando tú la vas a vender, la sinergética. Y ahora Oliver te va a pasar la palabra, pero una de las cosas, porque yo con esto me he obsesionado un montón y esto lo tengo que decir, yo para mí un hotel que no lava mis toallas y ya está, yo personalmente no lo considero como un hotel sostenible, o sea, quiero ir más allá, yo quiero saber, una de las cosas que desde Albert les preguntamos a las productoras, que pregunten a las producciones es si usan energía renovable, por ejemplo, porque prefiero que uses energía renovable en todo tu edificio y que me laves las toallas cada día si quieres, pero sabes, un poco también, un poco dejar de pensar solo en el sello sostenible, en tener qué significa el sello sostenible y un poco alejarnos esto del reciclaje, de las botellas, de las toallas y ir un poco a ver, vale, sí, eres muy sostenible, pero ¿qué tipo de energía usas? Porque en España puedes usar energía renovable perfectamente, yo la tengo en mi casa. O sea, ¿no? Un poco ir más allá. Oliver, ibas a... No, ahí venía un poco que el sello y las certificaciones depende del criterio el cual han recogido para crear ese certificado. Claro, conocerlo. Si yo le pago a Aenor por un sello que me incluya un criterio, pues voy a tener mi sello, voy a tener mi certificado. Pero sí, lo importante es mirar detrás de ese sello, mirar detrás de ese certificado y sobre todo mirar si esa empresa, por ejemplo, tiene una memoria de responsabilidad social empresarial. Eso realmente sí que es un documento que te puede dar una idea real de qué está haciendo y de lo que están haciendo exactamente. En vez del sello, más una lista de esto es lo que estoy haciendo. Claro. El proveedor de nuestro sector, pues hombre, pues al final creo que es bastante transparente. Si eres conocido del sector, puedes llegar a identificar qué conceptos de sostenibilidad medioambientales está ejecutando. Pero cuando, recuperando solo un tema, por ejemplo, de certificados, por ejemplo, Arrimedia, que es líder en alquiler de luces a nivel mundial, pues no,
no necesita un certificado porque sabes que sus grandes inversiones ya las hace en energía eficiente y trabaja en el LED y evidentemente cuanto más produce, cuanto más fabrique, mejor precio va a tener ese material. Y siempre y cuando las características técnicas de lo que ellos generen sea suficiente para que los directores de fotografía estén contentos, que es su objetivo, pues tu producción va a ser sostenible medioambientalmente en esa categoría y tú como productor ahí pues no has hecho nada. Ha sido un proveedor que trabaja contigo. Y sin necesitar ese sello verde, sí que hay que luchar un poco de ese greenwashing de yo soy sostenible cuando el significado es mucho más complejo. Perdón que os corte, pero a ver, me gustaría poner una pregunta más, aunque no he preguntado si hay alguien del público asistente que tiene una pregunta, porque me he dado cuenta que no estáis en el chat. Perdona, Marta, porque tenemos alguna pregunta aquí. Los dos teníais una pregunta, o sea, quien quiera primero. Estás uno al lado del otro. Sí, una pregunta desde el ángulo del productor. Siempre va a preguntar, bueno, esto va a generar costes, un ecosistema, un ecomanager a hablar con el equipo de producción, porque están haciendo un breakdown del presupuesto. ¿Hay algún caso en el que haya habido una excepción de que no se han creado costes, sino que ese estudio más severo del budget, digamos, haya traído? Yo tengo muchos ejemplos en producciones. Sí. Repite por favor la pregunta que han hecho porque desde vale, online claro, aquí no tenéis micro. Bueno, Sebas, ¿no? Preguntaba que el tema de, bueno, cuando un ecoasistente, por ejemplo, se sienta con un director de producción y evidentemente mira el presupuesto, si va a tener más coste el tema de aplicar acciones sostenibles. Si tenemos algún ejemplo en producciones en que el coste haya bajado, ¿no? Simplemente que el aplicar acciones sostenibles haya bajado el coste. Yo tengo un montón de ejemplos en que ha bajado el coste en tema de mirar. Sí, no, pero por ejemplo, en tema de mirar, vale, todos son en Inglaterra, pero el tema de mirar, vale, pues transporte, tengo que alquilar 3 coches de producción. Me va a costar más dinero alquilarlos si son eléctricos, pero como todas las localizaciones que tengo están dentro de un radio muy pequeño y lo puedo enchufar aquí de gratis o no sé, pues ahí no, pues no me gasto combustible. Tema de lo de las botellas, pero un montón, de comprar esto es mucho más barato o pedirle a la gente que se lo lleve, ¿no? Que comprar 500, 1000, 2000, 8000 botellas. Bueno, yo en esto sí que hay varios, no sé si queréis, si tenéis algún concreto que... Bueno, yo creo que a día de hoy el reducir costes significa un sacrificio, evidentemente, ¿no? A mí, por ejemplo, me han planteado querer el rodaje más sostenible del mundo, pero irte a rodar a Mallorca llevándote todo el equipo técnico de Barcelona, ¿no? Pues por favor, o sea, esa pregunta ya todo el mundo sabemos la respuesta, ¿no? Evidentemente, si ahí tiene que haber una reunión con un director de producción, que es el que va a llevar ese presupuesto, pues al final puede haber un sacrificio de materiales, se le puede aconsejar qué tipo de materiales o no. Lo que pasa es que al final ese sacrificio tiene que formar parte de toda esa cadena de suministro, de persona, todo el mundo tiene que estar en la misma página, como si dijésemos, con esa intención. Y lo que también yo creo que las productoras de cine, en este caso, que son las que no dependen de un capital privado o la rentabilidad se mira con otras perspectivas, pues también es un tema bastante novedoso para la gente que a lo mejor estamos empezando, llevamos poco tiempo en esto, de poder también colaborar en el interés de que no todo es llevar un departamento de ecoassistant a un rodaje. Yo, por ejemplo, en productoras hemos hecho planteamientos en productoras de largos, pues ir con el full equip, de hacer pequeña formación. Aquí es una pena que en el sector del cine, por ejemplo, en comparación con el evento, la figura del voluntariado, por ejemplo, no
no es una figura que existe, o la figura del meritorio es una figura que ya creo que está un poco más olvidada que no un voluntario como en un evento, ¿no? Pero si hay unas figuras que pueden estar interesadas, pues también se puede llegar a un acuerdo para una pequeña formación y al final es una primera aportación. Es decir, yo creo que en este momento, sobre todo la productora que no tiene un capital que tiene que rentabilizar ahí detrás y hay un gran cliente, creo que tiene más fuerza también para que se les eche una mano en este sentido. Evidentemente, yo nunca ayudaría a un cliente como Adidas a hacerle un plan de sostenibilidad gratis, pero bueno, pero una productora, igual que se hacen muchos esfuerzos, pues a lo mejor se puede plantear otras fórmulas que satisfazcan a las dos partes. Vale, creo que Inma tenía una pregunta aquí en el ordenador, pero ya yo creo que más o menos ya la hemos estado respondiendo. Tengo dos preguntas más aquí, ¿puedo? Ah, vale. Bueno, yo lo que veo es que estamos todos en una fase de aprendizaje. Todos los sectores, los proveedores, nosotros como productores, eventos, etc. Es muy importante la formación, la educación. En cuanto a costes, siempre pasa que cuando hay un cambio, siempre al cliente le cuesta mucho entender que lo tiene que asumir. Nos ha pasado cuando hemos tenido que incorporar por ejemplo, los seguros sociales poniendo los presupuestos, nos ha pasado cuando se poner las códigas, ya se apañaba a la productora, pero que ahora ya lo estamos poniendo dentro de los presupuestos, y como siempre va a haber este periodo de un poco de que todo el mundo lo asume. Pero sí que es muy importante la formación. Y creo que, que todos deberíamos pasar por formación, porque de forma muy autodidacta, antes de fijarnos en lo que hacen en otros países, donde el concepto de ecología y cuidar la naturaleza, el planeta y todo esto viene mucho antes que en España, ¿no? Y todos de forma autodidacta hemos intentado hacer cosas, pero que no son suficientes, evidentemente, y ahora hay que correr mucho. Y, por ejemplo, no sé, en el mundo de la publicidad, los tiempos no ayudan demasiado. Entonces nos encontramos con también con este factor. Es decir, que nos falta el conocimiento, estamos todos muy interesados, estamos todos aprendiendo, con marchas forzadas, pero nos falta también el tiempo. Porque para poder hacer esto también necesitamos invertir un poco más de tiempo. Es que realmente los demostrados son muy pocos. No, y en publicidad es muy exagerado. Bueno, pero la PRL pasó algo parecido. Cuando antes no era obligación, las PRL, la prevención de riesgos laborales, que el otro día lo hablábamos en la preparación con Ana, es igual. Y los tiempos de publicidad no son los mismos que los del cine, y tiene que haber una empresa de PRL haciendo las PRLs en un tiempo récord, y también hay personas dentro de las producciones que se han formado para hacer. Esto es exactamente igual que la prevención de riesgos laborales. Pero en la PRL también, yo tuve que hacer el curso de PRL para la jornada, para nuestro evento. Pero bueno, que me da la sensación de que esto es como que abarca absolutamente todo, ¿no? Lo abarca todo. Lo abarca todo. Mira, el cambio es un cambio de mentalidad. Porque... Y tenemos que tener en cuenta que las industrias que nosotros usamos, que estamos pidiendo, vale, coge un coche eléctrico, que ellas también están trabajando para cambiar y para bajar los de luces también. Que no estamos aquí buenos proveedores de LED. Mundo. Entonces yo creo que entre todos el puzzle, ¿sabes? Vale, os tengo que cortar aquí, lo siento un montón, Oliver, no me mires. Sí, bueno, ya hemos hecho, ¿te importa? Vale, Marta, voy a cortar las preguntas aquí, ¿vale? Bueno, entonces para terminar, solo quería si nos podrías decir una frase o algo así muy corto para animarnos a todos y tener una actitud positiva, un poco de decir, venga, podemos hacerlo con EcoAssistant o sin EcoAssistant, pero que tenemos que hacerlo. A ver, que empiezan por Ana. Vale, ahora empecemos por Ana. A ver, yo quizás que empecé a las bravas, o sea, empecé con una autoformación y me tiré a la piscina, ¿no? Entonces dije, esto hay que cambiarlo, hay que hacerlo de otra manera. Y entonces
bueno, empecé a estudiar, empecé a hacer cosas concretas que me iban interesando, no me puse a hacer ningún máster ni nada, pero porque quería aprender un poco la globalidad de todo. Entonces yo lo que sí os animaría es a dar el primer paso, es decir, cualquier cosa pequeña vale más cualquier pensamiento y cualquier intención más grande, y eso está clarísimo. Entonces, al final es hacer una cosa y hacerla bien, y luego dar el paso siguiente, y luego dar el paso siguiente. Yo creo que con ecoasistente o sin ecoasistente se pueden hacer cosas. Y yo os animaría a que realmente las hicierais. Y además, aunque parezca que no, hay herramientas en la red para poder tener guías, manuales. Yo siempre lo digo, Albert es de acceso gratuito si es para una empresa pequeña, o sea que no... Ya simplemente hay que saber qué buscar. Las herramientas y ayudas técnicas las hay. Y os digo, yo os animaría a hacerlo rápido por una cuestión obvia de tiempo y porque las consecuencias de no hacerlo al final van a ser muchísimo más costosas que lo que ahora nos puede pescar. Gracias, Ana. Oliver. Bueno, yo a lo mejor lo llevo un poco más al campo más inocente, pero yo creo que al igual que las relaciones entre la sociedad con el descubrimiento de nuevos valores, el concepto de la educación, nuestras relaciones son mucho más mejores a nivel interpersonal. Yo creo que con el formato empresarial tiene que funcionar exactamente igual. Si desarrollamos una ecoética, que sería como aquella ética aplicada más a conceptos que no son de sociedad, entre personas, pues seguramente la satisfacción también va a estar ahí entre medio. Creo que esas maneras de trabajar se van a agradecer mucho más desde el formato empresarial, y creo que una parte de desarrollo sostenible es no solo ver esa perspectiva de rentabilidad basada en los números de un PIG de final de año, sino cómo le das valor a un producto, a una empresa, teniendo en cuenta que el indicador que marque las 5 estrellitas no sea solo el económico. Yo creo que hay una cuestión de satisfacción que hay que ir un poco descubriendo y bueno, y sé que es duro decirlo, pero el dinero no lo es todo. Pero bueno, yo creo que hay que levantar conciencia. Gracias. Para mí el tema de sostenibilidad es, como lo dije inicialmente, que está dentro de nuestro decálogo de asociación, es hablar de bienestar. Entonces, coincido bastante con Ana. Yo no tuve ninguna formación y creía que lo había que hacer, porque además en las comisiones de trabajo que nosotros tenemos hay que estar muy detrás de encima, porque las comisiones la forman productores que está todo el tiempo liado, están todos días liados. Entonces, o tiro sola o no avanzo. Entonces, o sea, sola con mi equipo de trabajo. Entonces, en esta historia fue que se va avanzando y vas aprendiendo. Y entonces nosotros desde la asociación, nosotros damos herramientas a nuestros socios para que puedan ir haciendo un básico en sus producciones y en su oficina. Que hay cosas que son muy básicas de bienestar que se pueden hacer y que incluso reduces el gasto de electricidad apagando todos los enchufes, que esto lo vengo haciendo en mi casa desde antes que me pusiera a ser sostenible, y me viene la mitad de la factura de la luz desde hace 2 años, que lo recomiendo, ¿no? Desenchufar todo de noche, el wifi, la tele, todo, y a mí me está viniendo literal desde hace 3 años el 50% menos en la factura de la luz. Entonces, esto también es ser sostenible y es bienestar para nosotros. La alimentación, cuando la compramos más cercana a donde vivimos, siempre es más sostenible y encima es más sano para nuestra salud. O sea, es todo bienestar. Y yo animo a que todo el mundo pueda empezar desde su sitio con un pequeño gesto. Y aportamos un poquito al planeta y a nuestra sociedad y a nuestra salud. Claro que sí. Marta, ¿quieres añadir alguna cosa? Te tenemos aquí en pantalla grande, digo. Bueno, nada, acabar diciendo, ¿no?, que a lo mejor tendremos que hacer otra sesión donde a lo mejor se comenten cuestiones más de sostenibilidad social, que creo que es un poco lo que ha faltado hoy aquí en esta sesión, y ver cuál es el rol, ¿no?, de la administración pública, que eran preguntas que han quedado un poco en el aire, así como qué tipo de herramientas podremos usar para analizar nuestro proceso actual. Yo creo que esas son preguntas que dejamos al aire y que a lo mejor nos animamos luego a hacer otro
otro capítulo de estos. Y agradecer obviamente a los ponentes y a ti, Roser, por la moderación de esta mesa. Muchas gracias. Pues bueno, lo voy a dejar aquí. Yo para mí un poco lo que Ana ha dicho de yo soy de tirarme a la piscina. Si no lo pruebas y no fallas, seguro que no va a pasar. Entonces yo os animo a todos y desde la parte de Albert, o sea, nuestras herramientas son gratuitas, hay un montón de cosas online, que lo probéis, que os empoderéis y que seáis lo ambiciosos, o sea, que os pongáis objetivos que sabéis que podéis cumplir y poco a poco. Yo he visto gente no creer cero en esto y ahora ser, en serio, ser los capitanes de un país o de una empresa en esto. O sea que yo de verdad os animo a que lo intentéis porque es el futuro, básicamente. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la gente que está en su casa también.